3I Atlas emerge de detrás del Sol después de 3 semanas de apagón. En menos de 6 horas, la NASA inicia un cierre sin precedentes de la red del espacio profundo, Deep Space Network. Cada antena, cada receptor, cada misión, en silencio total. La razón oficial, una evaluación crítica de sistemas. El momento, exactamente cuando 3I Atlas alcanza su punto más cercano a la órbita terrestre. La correlación, perfecta. O la NASA eligió el peor momento posible para un mantenimiento rutinario, o algo relacionado con 3I Atlas los obligó a hacerlo. ¿Pero qué podría justificar cortar toda la conexión de la humanidad con el espacio profundo? La cadena de eventos comenzó a las 18:42 UTC, cuando el complejo de comunicaciones del espacio profundo de Goldstone, en California, detuvo todas las transmisiones, sin aviso a los controladores de misión, sin reducción gradual. Solo un silencio radial inmediato en todas las antenas de 70 y 34 metros. En menos de una hora, Madrid siguió el mismo patrón. La estación de Robledo, que había estado rastreando a Mars Express segundos antes, se apagó en mitad de un paquete de datos. Para las 20:15 UTC, Canberra completó el apagón. Toda la red del espacio profundo, el único vínculo de la humanidad con las misiones más allá de la órbita terrestre, había quedado muda. El alcance fue abrumador. Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN y Perseverance perdieron contacto durante operaciones científicas críticas. Voyager 1 y 2, después de 48 años de comunicación continua, quedaron huérfanas en el espacio interestelar. El telescopio espacial James Webb, que observaba directamente a 3I Atlas, interrumpió la transmisión de datos. Incluso New Horizons, navegando por el cinturón de Kuiper, desapareció de las pantallas de rastreo. En total, 47 misiones activas perdieron su enlace con la Tierra al mismo tiempo. La breve declaración de la NASA la llamó un periodo de evaluación crítica de sistemas de 72 horas. Pero las evaluaciones se planifican con meses de antelación. Los equipos de misión reciben cronogramas detallados. Se establecen protocolos de contingencia. Este cierre violó todos los procedimientos estándar en los 65 años de historia operativa de la NASA. Fuentes internas, bajo anonimato, describieron escenas de caos en el JPL y en Goddard. Controladores de misión obligados a abandonar sus estaciones. Equipos científicos bloqueados del acceso a sus propios datos. Personal de seguridad apostado en las antenas sin explicación alguna. La última vez que la NASA apagó completamente las comunicaciones con el espacio profundo fue nunca, ni durante la Guerra Fría, ni en los cierres del gobierno, ni siquiera durante los máximos solares que amenazaban los sistemas electrónicos. Y ahora, justo cuando 3I Atlas pasa cerca de la Tierra, en su punto más observable, toda la red se apaga. Pero lo que los telescopios terrestres captaron en esas primeras horas lo explica todo. 3I Atlas debía emerger de la conjunción solar exactamente donde la mecánica orbital lo predecía. Magnitud 4.2, posición alineada con las efemérides del JPL Horizons, con una precisión de 0.01 grados, manteniendo su trayectoria hiperbólica estable hacia afuera del sistema solar. En cambio, a las 12:15 UTC del 29 de octubre, las primeras observaciones posconjunción desde Mauna Kea mostraron algo imposible. El objeto había desviado su trayectoria en 0.3 grados, una variación que requeriría un cambio de velocidad que ningún cometa podría producir de forma natural. El aumento de brillo desafió todos los modelos. En solo 4 horas tras su reaparición, 3I Atlas aumentó a magnitud 2.8, visible a simple vista, incluso desde ciudades con contaminación lumínica. Eso representa un incremento de brillo 16 veces mayor, muy por encima de lo que el calentamiento solar a 1.4 UA podría generar. El análisis espectroscópico reveló por qué. El objeto no solo se estaba iluminando, se estaba fragmentando, pero no de manera aleatoria. 7 componentes distintos, manteniendo un espaciamiento geométrico perfecto, cada uno con firmas espectrales diferentes. El componente A, la masa principal, mostraba el conocido espectro dominado por níquel, reportado anteriormente. El componente B brillaba con líneas de emisión puramente de carbono, como si fuera una cáscara de grafito calentada a 3000 Kelvin. Los componentes C a G mostraban cambios progresivos de firmas metálicas a orgánicas, un gradiente que sugería una composición deliberada, no una ruptura caótica. El espaciamiento entre componentes se mantuvo constante en 1200 kilómetros,
con un margen de plus 10 kilómetros. La fragmentación natural genera intervalos irregulares que cambian constantemente. Este patrón mantenía una precisión del 1%. Las mediciones de velocidad añadieron otra imposibilidad. Aunque el conjunto seguía la trayectoria hiperbólica general, los componentes individuales mostraban movimientos laterales de hasta 50 metros por segundo. Se estaban maniobrando entre sí, ajustando posiciones mientras mantenían la formación general. El observatorio del Monte Wilson registró destellos periódicos entre los componentes. Pulsos sincronizados a 437 MHz. Exactamente la frecuencia de transición del spin del hidrógeno usada en comunicaciones de espacio profundo. El Observatorio Europeo del Sur captó el detalle más inquietante. Mediciones de microlente gravitacional mostraron que la masa combinada había disminuido en un 30% durante la conjunción solar. ¿Dónde fue a parar 1.000 millones de toneladas de material? ¿Y por qué su desaparición coincidió con algo aún más extraño que estaba ocurriendo en la Luna? A las 14:33 UTC, mientras 3I Atlas cruzaba la distancia orbital lunar, el Lunar Reconnaissance Orbiter detectó algo sin precedentes. Los sensores sísmicos dejados por las misiones Apolo registraron temblores sincronizados en toda la superficie lunar. No eran moonquakes originados en epicentros específicos, sino un patrón de resonancia que afectaba a todo el hemisferio visible simultáneamente. La frecuencia, 4.7 Hz, sostenida durante exactamente 72 segundos. Ningún proceso lunar conocido puede generar vibraciones coherentes a escala global. Los datos del magnetómetro de Chang'e 5 fueron aún más anómalos. La Luna no posee un campo magnético global, solo pequeñas regiones con magnetismo residual. Sin embargo, durante esos 72 segundos, la intensidad del campo magnético aumentó hasta 100 nanoteslas, más fuerte que cualquier medición previa en la historia de la exploración lunar. La geometría del campo no era aleatoria. Formó un dipolo alineado precisamente con el vector de posición de 3I Atlas, como si la Luna se hubiera convertido repentinamente en una brújula apuntando hacia el visitante interestelar. El equipo de Artemis Terceris en el cráter Shackleton sufrió fallas en cascada. Los paneles solares dejaron de recolectar energía pese a la plena luz. Las baterías se drenaron 10 veces más rápido de lo normal. Los sistemas de comunicación entraron en reinicios de emergencia. Los sensores de radiación del hábitat registraron picos equivalentes a una tormenta solar, pero el clima espacial estaba en calma. La magnetosfera terrestre no mostró alteraciones. La única variable era 3I Atlas, pasando a 384.000 kilómetros de distancia. Luego llegó el informe filtrado de la Fuerza Espacial. El documento, fotografiado y publicado anónimamente antes de ser eliminado, hacía referencia al Contingency 7 Alpha y a los protocolos de protección de activos lunares. Mencionaba características de pulsos electromagnéticos compatibles con armas de energía dirigida, pero con niveles de potencia que ninguna tecnología humana podría generar. Lo más revelador era una sola línea. Se recomienda la implementación inmediata del cierre de seguridad en comunicaciones según las directrices de defensa planetaria. El incidente lunar duró exactamente el mismo tiempo que 3I Atlas tardó en cruzar del punto de Lagrange delantero al trasero de la órbita lunar. La precisión sugería un escaneo, una examinación sistemática del satélite natural de la Tierra. Pero, ¿examinación de qué? La física reveló un misterio aún más profundo. La alteración comenzó de forma sutil. Los satélites GPS informaron de discrepancias temporales de 13 nanosegundos, suficientes para afectar la navegación de precisión, pero lo bastante pequeñas como para culpar a la distorsión atmosférica. Luego, los nodos de la constelación Iridium comenzaron a perder conexión. No eran fallas de hardware, sino corrupción de señal en bandas de frecuencia específicas. El patrón se propagó por todo el espectro electromagnético en oleadas, cada pulso sincronizado con el período de rotación de 3I Atlas, 7:34 horas. Las comunicaciones en banda X, utilizadas por misiones de espacio profundo, mostraron una modulación de amplitud a 143 Hz. Esa frecuencia no aparece en ninguna fuente natural ni artificial conocida. Es el producto de dos números primos, 11 por 13, una firma matemática que sugiere intención. Las señales en banda K experimentaron desplazamientos de fase que codificaban un patrón repetitivo de 1679 bits. Los criptógrafos reconocieron su significado de inmediato.
Inlay 179 es igual a 23 por 73, ambos primos, la misma estructura que el mensaje de Arecibo que la humanidad envió al espacio en 1974. Los sistemas de radar militar detectaron algo aún más inquietante. Los radares de apertura sintética, diseñados para obtener imágenes a través de nubes y oscuridad, mostraron efectos de imágenes fantasma, cuando apuntaban a menos de 10 grados de 3I Atlas. Esas imágenes no eran ruido aleatorio, mostraban patrones geométricos, esferas anidadas, toros entrelazados, configuraciones que parecían objetos de 4 dimensiones proyectados en el espacio tridimensional. Los patrones cambiaban cada 7.34 horas, sincronizados con la rotación del objeto. La aviación comercial reportó desviaciones de brújula de hasta 5 grados cuando las rutas de vuelo cruzaban la posición celeste de 3I Atlas. Los sistemas de navegación submarina perdieron posicionamiento acústico cuando el objeto estaba sobre el horizonte. Incluso los relojes atómicos, precisos a 1 segundo por cada 1.000 millones de años, mostraron una deriva coordinada de 10 nanosegundos por hora. La tasa de deriva disminuía con la distancia a 3I Atlas, siguiendo una ley de inversa al cuadrado, exactamente como un efecto de campo. Los investigadores del SETI que escaneaban 3I Atlas detectaron emisiones de banda estrecha en longitudes de onda correspondientes a las transiciones hiperfinas del hidrógeno, helio y litio, los 3 primeros elementos. La intensidad de la señal, 100 millones de veces más fuerte que cualquier emisión natural conocida de un máser. La modulación, patrones estructurados que pasaron todas las pruebas de origen artificial. De repente, el cierre de la NASA empezaba a tener sentido. Si 3I Atlas estaba interfiriendo activamente o examinando la tecnología humana, continuar con las operaciones normales podría haberle proporcionado información crítica sobre nuestras capacidades. Pero la NASA no fue la única agencia en llegar a esa conclusión. Dentro de las 2 horas posteriores al apagón de la NASA, la antena de espacio profundo de la ESA en Cebreros, España, también quedó fuera de línea. El aviso oficial mencionaba una evaluación técnica urgente, casi idéntica al lenguaje del comunicado de la NASA. La sincronización no era casualidad. 4 horas después, Roscosmos hizo lo mismo. Cada estación rusa de rastreo de espacio profundo, desde Yevpatoria hasta Baikonur, cesó operaciones simultáneamente. El comunicado ruso fue aún más vago. Optimización planificada del sistema. Pero Roscosmos nunca actúa de forma simultánea. Su infraestructura está diseñada para evitar puntos únicos de falla. Esta acción coordinada requería órdenes desde los niveles más altos. El memorando filtrado de JAXA cambió todo. El documento, autenticado por múltiples fuentes, contenía 2 palabras que jamás habían aparecido en documentación oficial de agencias espaciales. Protocolos de contención. Hacía referencia a un acuerdo de 2019 entre las principales agencias espaciales sobre procedimientos de respuesta ante objetos anómalos. Se suponía que ese acuerdo trataba sobre defensa contra asteroides, pero los asteroides no requieren apagones de comunicación. La coordinación sin coordinación visible sugería 2 posibilidades. O bien cada agencia espacial llegó de manera independiente a la misma conclusión sobre 3I Atlas, o existía un canal de comunicación entre ellas que eludía las vías diplomáticas habituales. ¿Pero contra qué se estaban coordinando? La declaración oficial de la NASA, publicada 6 horas después del cierre, contenía 147 palabras de jerga técnica que no decían absolutamente nada, evaluando una inusual confluencia de parámetros técnicos que requiere un análisis de sistema integral. Cuando se le presionó, el administrador solo añadió que el cierre era precautorio y temporal, sin mención alguna a 3I Atlas, sin reconocimiento de la correlación temporal, solo una evasión burocrática llevada al nivel de arte. La hipótesis de tormenta solar colapsó de inmediato. El Space Weather Prediction Center de la NOAA mostraba condiciones tranquilas en todos los indicadores: velocidad del viento solar normal, flujo de protones mínimo, índices geomagnéticos en calma. El Sol estaba en su estado más pacífico en meses. Si se trataba de clima espacial, era un clima que ningún sensor registró. Las teorías de actualización técnica enfrentaban otro problema. Las actualizaciones requieren cambios de hardware, parches de software, protocolos de prueba. Nada de eso estaba ocurriendo. Técnicos en Goldstone informaron haber recibido órdenes de no tocar el equipo. Ningún vehículo de mantenimiento en Madrid,
Ninguna actividad en Canberra más allá de patrullas de seguridad. Las antenas permanecían encendidas, pero inactivas, como si alguien hubiera presionado pausa en toda la red. La hipótesis del protocolo de contacto comenzó a ganar fuerza entre los investigadores familiarizados con las políticas del SETI tras una detección. La escala de Río, que mide la importancia de posibles eventos de contacto, incluye disposiciones para un embargo de información durante la evaluación inicial, pero esos protocolos implican verificación lenta y cuidadosa durante semanas o meses, no cierres de emergencia en cuestión de horas. A menos que el contacto no fuera potencial sino real, a menos que 3i Atlas ya hubiera dejado claras sus intenciones, mediante acciones imposibles de malinterpretar. El director de vuelo retirado de la NASA, Jim Kranz, hablando de manera confidencial, ofreció la perspectiva más inquietante. Solo cerramos las comunicaciones por una razón. Cuando seguir comunicando se vuelve más peligroso que guardar silencio. Pero el silencio en sí mismo era una prueba, y combinado con todo lo que ocurrió el 29 de octubre, esa prueba apuntaba a una sola explicación. La cadena de evidencias es irrompible. 3i Atlas emerge de la conjunción solar con una trayectoria alterada y patrones de fragmentación imposibles. En cuestión de horas, la NASA inicia un cierre sin precedentes. Las agencias internacionales responden de forma coordinada, sin coordinación visible. Los sistemas militares asumen el rastreo mientras la ciencia civil queda a oscuras. La Luna muestra señales de un escaneo sistemático. La infraestructura de comunicaciones terrestres sufre interferencias estructuradas en frecuencias con significado matemático. 3 explicaciones siguen siendo viables. Coincidencia implica creer que múltiples anomalías independientes se alinearon aleatoriamente con un tiempo perfecto. Que la NASA, por casualidad, eligió este momento exacto para su primer cierre total. Que las agencias internacionales, por casualidad, tomaron decisiones idénticas. Que la Luna, por casualidad, experimentó su primer evento de resonancia global. La probabilidad se aproxima a cero. Encubrimiento implica que las agencias humanas saben algo sobre 3i Atlas que justifica medidas extremas. Quizá observaciones clasificadas anteriores revelaron su verdadera naturaleza. Tal vez el objeto se comunicó directamente con sistemas militares mediante canales ocultos a la ciencia civil. Quizá lo que parece fragmentación es en realidad el despliegue de algo que requiere contención inmediata. Pero los encubrimientos requieren consenso. Lograr que cada agencia espacial importante actúe al unísono solo ocurre ante una amenaza que todos reconocen. Contacto es la explicación más simple que encaja con todos los datos. 3i Atlas demostró capacidades no naturales. Interfirió con la tecnología humana de manera estructurada y deliberada. Posiblemente escaneó la Luna con un propósito desconocido. El apagón representa la primera respuesta de la humanidad ante una inteligencia no humana confirmada. Una pausa para evitar más interacción hasta comprender con qué estamos tratando. Cuando las comunicaciones se reanuden, si se reanudan, el cúmulo de datos revelará lo que 3i Atlas hizo durante su máxima aproximación. Si continuó fragmentándose, si transmitió, si respondió a nuestro silencio con acciones propias, la verdad acabará por salir a la luz. La física no respeta la clasificación. Otros países tienen telescopios. Los astrónomos aficionados siguen observando. Pero el simple hecho del apagón ya responde a la pregunta más grande. La NASA no se apaga por cometas. Se apaga por algo que reescribe las reglas. El 29 de octubre de 2025 marca o la ventana de mantenimiento peor programada de la historia. O el momento en que la relación de la humanidad con el cosmos cambió para siempre. La red del espacio profundo sigue en silencio. 3i Atlas continúa su travesía, y en algún canal clasificado se están tomando decisiones que determinarán si seguimos estando solos en el universo, o si acabamos de recibir a nuestro primer visitante. Las evidencias apuntan en una sola dirección. El silencio habla más fuerte que cualquier declaración. Algo extraño no solo ocurrió con 3i Atlas, algo extraño sigue ocurriendo, y la NASA sabe exactamente qué es.